Esto es Puerto Rico se puede. Puerto Rico se puede. Con la licenciada Adanora Enríquez. Cada semana, ¿verdad? Con nosotros, y que también invites a tus amigos y a tus familiares a poder aprender y que podamos crecer juntos. En esta ocasión me acompaña alguien que, mire, yo conocí hace unos poquitos de años, pero que ya usted verá, es una mujer encantadora, brillante, y yo estoy convencida que hace falta una voz como ella en las comunicaciones nuevamente. Y ella es Jacqueline Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches, Ada. Dios te bendiga y Dios bendiga a cada uno de los que están ahora sintonizando en esta noche. Y como siempre está con nosotros nuestro programador Luis Omar Ramírez. Buenas noches, licenciada. Saludo a la invitada de esta noche y a todo aquel que se conecta a Puerto Rico se puede. Mire, este programa de hoy es sumamente especial. Lo que vamos a tener es un conversatorio. Vamos a estar dialogando de una época que marcó un antes y un después en Puerto Rico en términos de la lucha por la familia, la lucha por la niñez. Yo creo que la concientización de la iglesia de una responsabilidad ciudadana. Estamos hablando de un periodo que data ya de algunos 16 años. Así que muchos de ustedes que nos siguen con toda posibilidad estaban quizás en high school, en intermedia, y no están tan al tanto de lo que nosotros vamos a dialogar hoy. Pero en ese momento la figura emblemática, y es una figura que es histórica y trascendental, fue quien fuera la procuradora de los menores y también licenciada Mirna López Peña. Usted registre ese nombre, ¿verdad? Muy cercano. Mirna López Peña, ella partió, ¿verdad?, con el Señor hace unos años atrás. Por eso decimos que ha sido una figura emblemática. Y en este tiempo usted ha escuchado mucho hablar de la lucha por preservar los derechos de los padres y la lucha por preservar la protección de la niñez contra la agenda de perspectiva de género, y para muchos de ustedes es como algo nuevo, algo de los últimos años, quizás de los últimos 5 años. A los que tienen un poco más de edad dicen los últimos 10, pero mire, esto data ya de 2 décadas básicamente. Y en Puerto Rico hubo esta mujer de la que estamos hablando, fue procuradora de los menores, y ella estaba retirada. ¿Y qué pasa? Ella va en su vehículo y escucha de unas vistas que se están llevando a cabo, ¿verdad?, en la Asamblea Legislativa, porque estaba comenzando a discutirse un borrador de un código civil, y de momento ella escuchó algo que, como procuradora de los menores, el olfato estaba, mire, ahí afinado, y ella se levantó. En medio de eso, que vamos a estar dialogando próximamente con la licenciada Ivette Montes, y quiero, ¿verdad?, escuchar de Jacqueline Rodríguez cómo es que ellas se conocen. Aquella mujer que Mirna me diría quizás 5'1", 5'2". Y cuidado, sí, conservadoramente. Conservadoramente, porque sí, usaba sus taquitos, ya usted sabe. Sí. Pero yo creo que Mirna era una mujer que eso era lo que medía, intensa, apasionada. Y lo mencionamos porque no tenía una apariencia que pudiera resultar intimidante. Óigame, pero cuando aquella mujer se disponía algo en su mente, nada la detenía. ¿Cómo no? Era una mujer de armas tomadas, muy, muy elocuente, articulada, brillante. Y ella venía muy bien, siempre estaba bien puestecita, siempre tenía un lápiz labial rojo, me acuerdo. Sí. Y venía concentradita, y aquello parecía que medía 6'4". Pero antes de entrar a considerar la vida de Mirna López Peña, usted comparta este programa. Es un programa que va a establecer también un antes y un después para usted. Y me gustaría, Jackie, que les diga cómo fue que nosotros nos conocimos. Bueno, vamos a darle un poco para atrás. Vamos a dar 2 pasitos para atrás. Resulta que hace un cuchichún de años, yo fungía como la coordinadora de la oficina de radio de The Rock Radio Network, WBMJ, allí en San Juan. Y cuando comienzan estos asuntos de las cartas circulares en el Departamento de Educación y los borradores del Código Civil, estamos hablando de 2007, por ahí. Más o menos, 2007. Correcto, 2007. Pues
se empezó entonces a organizar un grupo ciudadano, una coalición ciudadana en defensa de la familia. Y obviamente como representante de la cadena, pues me tocó a mí ir. Y así fue como yo empecé a rozar codos con todos los integrantes, personas de todas partes de Puerto Rico, de todas profesiones, padres, de toda clase. Y de la intensa intención que tenían en pelear con uñas y dientes, cuchillo en boca, hasta la muerte, porque es que había que defender la amenaza que se levantaba en contra de la niñez, en contra de los padres, de la familia, todo el núcleo familiar. Y así fue que empezamos a conocernos y organizamos unas entrevistas. Sí. Y fue así cuando yo hice unas mesas redondas allí. Y empezó a llegar 192.168.1. Ahorita vamos a ver unos visuales, tenemos unos visuales por ahí llegó Juan Gao también. Rosa, la licenciada Rosa Selles. Rosa Selles, ¿cómo sí, no? Sí. Seguro. El licenciado Eduardo García Resach también estaba por ahí. Wow, nosotros éramos René muchos. Pereira estaba envuelto en todo UCG. Estaba la Alianza Cristiana, ¿verdad? La Alianza de Juristas Cristianos. La Coalición Ciudadana en Defensa de la Familia. Que la presidimos en algún momento dado. Pero mira, si podemos ir llamando a la licenciada Ivette Montes, porque esa sí que tiene la trayectoria. Mira, esa es otra que es tremenda. No, ella tiene la trayectoria completa. Lo que sí le puedo decir como algo anecdótico, ¿verdad? Mientras nos comunicamos con ella, es que en The Rock Radio no había videocámaras, ¿verdad? No. Eso no existía. No. Pero a causa de que llegué con María Ángela Pérez, me acuerdo, a hacer una entrevista, me dijeron, yo creo que yo fui como un lunes o martes, y me dijeron, ¿podrías estar aquí el jueves? Es que me acuerdo de eso. ¿Podrías estar aquí el jueves en la tarde? Porque nosotros no tenemos cámara, vamos a comprarla para hacer un primer video, porque la gente tiene que conocer de este asunto, ¿verdad, Jackie? Seguro que sí. Y nosotros montamos allí un estudio así, criollito, bien chévere. Le pusimos hasta un green screen, una sábana, un green screen, bien divertido. Y empezamos a producir cosas y a hacer entrevistas y yo a documentar todo con fotos. Y quiero decirle que eso fue hace 16 años. Esa primera entrevista fue, la entrevista como tal fue en inglés. Correcto. Lo que hicimos después el video fue en español. Ay, pero mira, si ya estamos ahora mismo, quiero presentarle a la licenciada Ivette Montes, de la Alianza de Juristas Cristianos, pero hoy viene a hacernos un recuento histórico. Ivette, ¿cómo estás? Saludos, Dios bendiga, buenas noches a todos y a su gran audiencia en esta noche. Pues mira, quiero decirles que Ivette Montes era inseparable con la licenciada Mirna López Peña. Y lo que quisiéramos, Ivette, en principio, es que nos pudieras contar un poco de cómo es que Mirna resurge como una mujer que estableció un antes y un después en Puerto Rico. Desde aquel momento, creo que para ti era 2006, para nosotros fue 2007, pero yo creo que tú la conociste un poquito antes. ¿Nos puedes contar un poco de ella? Sí, ciertamente, la licenciada Mirna López Peña tuvo una trayectoria que data desde allá por el 2005, junto a la licenciada Rosa Selles, que tuvieron una ardua tarea de arar en el desierto, ¿no? Ya que siendo ellas abogadas y teniendo ¿verdad? Una trayectoria, ella como fiscal de menores, pero ya retirándose, insertándose en el asunto de los derechos en sí, de la vida pública, ya que, ¿verdad? Entraron a hablar sobre la pérdida de derechos constitucionales que estaba o podía enfrentar la niñez, los padres, la libertad religiosa. Y desde entonces yo la conozco porque escuchando a los compañeros también, como los pastores Milton Picón en la radio, hablando sobre Mujeres por Puerto Rico, yo llego a una conferencia en el 2006, en el verano del 2006, y ahí es que escucho por primera vez una conferencia de más de 100 slides, un PowerPoint, que yo quedé estupefacta de lo que estaba viendo por las tendencias mundiales en cuanto a pérdidas de derechos que entendíamos consagrados. Y esa es
mi primer encuentro con la licenciada Mirna Yolanda en una gran conferencia en la Catedral de la Esperanza en la iglesia en Río Piedras, que era su iglesia también. Wow, realmente, Ivette, en estos días he estado pensando tanto en todo lo que nosotros hemos caminado para estar donde estamos en este tiempo. Y tuve que mirar para atrás y decir, si no hubiese sido por Mirna, muchas de las cosas que hemos vivido no las hubiéramos podido alcanzar. Me parece que las alianzas, para mí, yo creo que una de las cosas más trascendentales que Mirna nos dejó fue la capacidad de establecer alianzas que perduran hoy día, casi 2 décadas después, nosotros con nuestras altas y nuestras bajas, nuestras coincidir y todo tipo de diferencias que hayamos podido tener, como quiera, conservamos la capacidad de tener una pasión por la defensa de la familia, por la protección de la niñez, y creo que nos dejó un bulto en las espaldas al respecto. ¿Qué tú piensas, sí, Jackie? Seguro que sí, y es una responsabilidad que uno tiene ya, es una necesidad intrínseca, el estar continuamente pendiente a lo que está sucediendo, a la legislación que se está pasando, a los proyectos que se quieren pasar, y pues ver toda suerte de intenciones, ¿verdad?, que vienen muy bien redactadas, pero que no convienen. Así que es algo que es una responsabilidad que nos ha dejado muy, muy pendientes. Todo el tiempo estamos pendientes de esto. Ven acá, Ivette, ¿y cómo es que surge la Coalición Ciudadana en Defensa de la Familia? Vamos a contarle a esta gente que no tiene la menor idea de cómo esto empezó a funcionar y qué fue lo que hicimos. Y claro, cómo olvidar aquel recogido masivo de firmas. Pero mejor cuéntalo tú. ¿Verdad? Bueno, ahí está Jacqueline. Jacqueline es testigo, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando en esos primeros tiempos, Jacqueline, estabas trabajando para una emisora como periodista, cubriendo los asuntos relativos a toda, ¿verdad?, a todas las libertades religiosas. Teníamos que alcanzar este mensaje, y obviamente las emisoras estaban, pero era un tema muy nuevo en relación a cómo se está injertando la controversia de lo que siempre se había hablado por muchos años, pero el activismo de no solamente pastores, sino el de a pie, profesionales entrando a hablar de enmendar constituciones. Resultaba, me acuerdo que María Ángela decía, relacionista pública, estos están locos, ¿cómo estos abogados vienen a hablar de que enmendar constituciones? ¿Cómo se hace eso, no? Y ese fue el aspecto que entiendo levantó la fuerza de que hubiese ese avivamiento de conocer de que teníamos unos derechos que solamente, ¿verdad?, dados por el creador, pero hay que ejecutarlos, y parte de esto fue la educación. Sí. Y poder recopilar más de 270,000 firmas en un periodo corto, que apenas todo esto pasó en el 2007, vamos a decir en abril del 2007, apenas hasta el 2008. Acuérdense que habían unas elecciones también, o sea que se nos acusaba de que estuviésemos haciendo activismo para mover ciertos asuntos políticos, pero ciertamente el asunto de la política, que es el arte de compartir, opinar de la cosa pública, pues la gente la convertía muchas veces en temores de que se están metiendo en la política partidista. Así que educar fue una parte esencial de que la gente entendiera, esto no es proselitismo ni religioso, y tampoco es que queremos retar, ¿verdad?, ninguna estructuras políticas. Nuestra intención eran los derechos básicos de todos están en riesgo. Y una de las cosas que chocaba era los niños están siendo el botín de esta guerra, es la mente de tus hijos, el corazón de los niños. Y el cambio que se avecinó con el Código Civil del 2007 representaba una bomba atómica. Y tuvimos casi 6 meses al de arriba y al de abajo en iglesias donde nos invitaran, ¿verdad? Y ese recogido de firmas, ¿verdad?, poder unificar un mensaje que pudiese, el Código Civil, como decíamos nosotros, eran unos mamotretos de más de 1,000 páginas, o sea, ¿cómo poder nosotros sintetizar un mensaje? Tuvo que ser Dios, porque
mezclar a católicos, protestantes, adventistas, pentecostales, era una tarea que solamente Dios lo pudo hacer. Yes. Y que se levantara gente, ¿verdad? Ahí comenzaron los nuevos líderes a salir, porque todo el mundo quería hacer algo, pero ahí es que vemos, ¿verdad? El don que Dios pone en el liderazgo de Mirna López Peña para manejar la cosa política, para manejar la cosa religiosa, porque el liderato religioso tenía unas estructuras que tenemos que decirlo, como yo le decía muchas veces a las muchachas, Mirna, a ti y a algunas de nosotros en su día, lo único que nos salva son cuatro letras delante de nuestros nombres para que nos escuchen. Seguro. Porque seguro. las estructuras religiosas, ¿verdad? Habían estado, obviamente, por muchos años, y esa es nuestra cultura, dirigidas por hombres. Y de momento, pues, venían estas mujeres a opinar de cosas que tenían que, ¿verdad?, retar muchas veces el status quo de pues no nos metemos, la gente religiosa no se mete en la política, la gente religiosa hace esto, y obviamente era una amenaza a los políticos del momento, porque se le estaba moviendo, ¿verdad?, los cimientos de que tú crees. ¿Te acuerdas cuando hicimos, esto fue también bien importante, cuando hicimos las entrevistas? ¿Te acuerdas que el doctor Emit Núñez se prepararon todas unas entrevistas y ellos querían llegar allí a ser entrevistados por nosotros, por los líderes, porque los estábamos poniendo en el spot? Y hubo una movilización masiva, más de 2.500 voluntarios. Entonces, para que eso pudiera tener orden, pues ahí es que se crea la Coalición Ciudadana en Defensa de la Familia, porque ya no era simplemente ir a hacer una ponencia un día e irnos para la casa. Hice, porque yo no estaba, ¿verdad? Yo llegué en el 2007 y gente como César Vázquez, gente como la gente esta de Provida, Milton Picón, Mujeres por Puerto Rico, habían estado muchos años, ¿verdad?, trabajando, y otros ministerios, trabajando en poner la posición del riesgo, ¿no?, de los derechos civiles, protección de libertad religiosa por muchos años. O sea, creo que hay una red evangélica de pastores. O sea, que nosotros no llegamos a crear, hubo gente que trabajó antes, yes, pero ciertamente el 2007 marcó una explosión en la manera en que se reenfocó la defensa de las libertades civiles, que no tenían que ver simple y llanamente con religión, tenía que ver con orden social. Eso es. Interviniendo un poco, recuerdo que para que existiera 270,000 firmas, no piense que teníamos la misma plataforma de hoy día, que eso es que yo te lo envío electrónicamente. No, que quiero detenerme ahí, porque hace 16 años atrás, esto era yendo persona por persona y recogiendo las firmas, haciendo listados, y se recogieron esos 270,000 papeles. Usted está escuchando bien, que eso tenía un peso terrible para poderlo colocar allá al frente del Capitolio, porque queríamos ponerlo allí. Y de Puerto Rico viajó gente de todo Puerto Rico, a nivel de que eso se cerró. Y tener esa movilización, como mencionaba la licenciada Montes, a nivel de Puerto Rico, no importando si tú eras una persona que practicabas tu fe religiosa, ¿verdad?, o tu fe cristiana, o simplemente tú eras una persona de familia que quería defender la niñez, se unían, ¿verdad?, en ese esfuerzo. Y me parece que un poco, le voy a dejar ahora a Jackie para que nos diga sus impresiones, pero una de las cosas que logró Mirna fue crear, por eso yo decía, esa alianza, esa capacidad de conectarnos por encima de las diferencias, aunque a veces las teníamos y nos hablábamos y todo, pero siempre había un espacio para volvernos a reagrupar y seguir empujando en una misma dirección, Jackie. Siempre. Y de hecho, recuerdo, eso fue un esfuerzo gargantuesco, la verdad. Eso fue un esfuerzo extraordinario. Eso se me había olvidado. Llevar todas esas papeles. A mí no. Y la verdad, ¿en qué momento fue que Mirna escribió el libro? Oh, Dios y yo somos ese libro fue muy importante y neurálgico para todo este asunto.
Ok, pues vamos a parar un momentito. Ok, después que se recogen esas 270,000 firmas, usted está escuchando esto, yo sé que usted dijo, ¿cómo 270,000? Esto es historia de Puerto Rico de los conservadores. Licenciada Mirna López Peña, usted tiene que averiguar. Ella escribió 2 libros, ya mismo la licenciada Ivette Montes le va a decir. Uno es Dios y yo somos mayoría, ese fue el primero. Pero recuerdo que 2007 ya se forma la Coalición Ciudadana en Defensa de la Familia, la Alianza de Juristas Cristianos también, ¿verdad? Adviene, yo creo que también nace, ya mismo le paso a Ivette para que nos pueda traer un poquito de información sobre eso. Y entonces, en el 2008, antes de las elecciones, tenemos un secretario de Educación, a Rafael Aragunde. Ellos quieren implementar el libro Quiero Saber. Ya usted sabe, eso es para que los nenes desde kinder aprendieran a masturbarse, etcétera. Eso es simplemente para decirle algo por encima. Y decía que hacerlo en el amor era como el juego más divertido y que si tu mantecado preferido y que te da cosquillas. Todas esas cosas que sabemos que no es cierto, que eso no es así. Y eso era para niños. Así que en eso llegamos nosotros también a detenernos. Me acuerdo que el esposo de Ivette Williams hizo allá una promoción tremenda, era lo que se oía por los altoparlantes, y nos dieron en aquel momento un espacio, un perímetro sumamente corto, y tuvieron que cerrar toda la calle al frente de lo que era el antiguo, donde estaba el Departamento de Educación, ¿verdad? En San Juan. Y teníamos que entonces marchar dentro del círculo porque éramos demasiados. Llegaron los artistas de música sacra. Bueno, allí se dio cita medio mundo. Eso también lo vimos, estamos hablando de 2008. No te creas que esto de perspectiva de género subió, está hoy. Hubo gente que ya te precedió que estuvo peleando. Damos la bienvenida a los otros que han llegado, pero hay trayectoria. Licenciada Ivette Montes, sí. ¿Te acuerdas? Yo me recuerdo que eso de cuando seguimos escuchando todas estas historias de terror. Yo recuerdo que en el 2008 Mirna viene con un PowerPoint porque ella tuvo que, ¿verdad? Ella viajaba al estado de Georgia, que estaba la familia de su esposo, y yo me acuerdo que ella nos presenta, ya habíamos visto algo en el 2007, pero en el 2006. En el 2008, mire, me acuerdo que ella un día empezó a hablarme de la marihuana. Y yo, ¿qué es esto? Y empieza a hablar de la legalización y todo lo que está. Y yo, ¿pero de qué tú hablas? Dios me mandó para la casa de mi hija. Ocurrieron un montón de cosas y en un estado que no tenía nada que ver. O sea, Mirna siempre estaba muy adelantada a los hechos del momento. Sí. Y me acuerdo que en el 2008 ella viene y empieza a hablarnos de género. Y nos da todo un PowerPoint de género. Me acuerdo en la Catacumba 1. Y nosotros escuchábamos y Mirna está hablándonos desde el 2008 de todo lo que era la tendencia en cuanto a todo el análisis del cambio jurídico, de cómo las palabras iban a transformar el pensamiento, la legislación, y uno decía, bueno, pero ¿qué define género? Era el primer problema, ¿verdad? Seguro. Así que toda esta trayectoria se ha ido implementando ante nuestros ojos y el problema que siempre fue la génesis de ella es que lo que se legisla necesariamente va a entrar a la educación. Sí. En un sistema democrático, y ese siempre fue su temor en cuanto a cómo los niños iban a ser impactados por educación que no estaba respaldada ni por la ciencia, ni por la ciencia social, y era ideológicamente cargada, y dejando y separando a los padres, que son los primarios educadores, y utilizando causas muy nobles como la de la mujer. ¿Te acuerdas que en el 2008 se hizo la ley 106? Entiendo que era todo el asunto de cómo iban a meter dentro de la educación la defensa de la mujer. Era en el 2006 la ley 108. Es que en el 2006, exacto. Sí, lo recuerdo. Pero, porque eso es lo que se está utilizando y que lo que se ha querido seguir utilizando como base para justificar la implementación de todo lo que hemos visto. Así que nosotros volvemos, el reto grande fue tratar de explicarle a la gente cuál era la urgencia
cómo podíamos, cómo su vida iba a cambiar, y que el problema no era que usted se metiera con la política, es que, o se metiera con unos grupos de interés, es que se iban a meter contigo. Y definitivamente estamos viendo como en estos últimos años el aceleramiento de este tipo de la legislación, toda llena de, obviamente, o sea, el avance, hay que reconocer el avance de la implementación de toda, como dicen Mujeres por Puerto Rico, la legislación sexualizada, la hipersexualización de la niñez y todo lo que converge. A mí me ha sorprendido, o sea, de que o no éramos tan conservadores o realmente el avance kilométrico se ha debido a muchos factores. Y escuchaba hoy, estábamos hoy en las vistas públicas con relación a la niñez y la terminación de embarazos por niñas, y yo pensaba, viendo la representación que había en el Senado, yo dije, ciertamente, ¿tú te acuerdas que muchos de los gobiernos vamos a decir, de los concilios, había un temor de que la coalición se convirtiera en un partido político? Y hubo mucho temor y había mucha resistencia, porque no podían creer que gente sacara de su tiempo, cerrara sus oficinas, dejara de trabajar, pusiera su dinero y nos costara, en una causa. Sí. ¿Verdad? Y entonces, ciertamente han pasado muchos años, y ciertamente lo que yo siempre pensé que no iba a ocurrir, hoy yo veía que ciertamente en la medida que no haya representación real de una población, unos cuantos van a hacer lo que les da la gana. Sí. Y lo importante que es ver, ¿verdad?, a la senadora Rodríguez Bebe, en un momento estuvo sola, en otro momento habían dos, eso no es nuevo en la política, pero en la medida que haya más gente sentada allí, tienen la oportunidad de injertar verdaderamente evidencia, intercambio de ideas reales, y no lo que tenemos empaquetado como la idea de hacer política y mala política. Así que yo dije, bueno, tarde o temprano las aguas van a llegar a su nivel, y es necesario que haya verdadera representación, ¿verdad? Y mientras más personas puedan participar, hay llamados para eso. Así que muchos tienen claro sus llamados, otros no, y he visto que has tenido una tarea gigantesca en una fundación que veo que tiene muchos talleres todo el tiempo, pero ciertamente Mirna nos imprimió la valentía de cambiar el discurso simplemente porque la Biblia lo dice. Eso. Y lo otro de que los partidos pues son así, los políticos son así, pues se les confrontó. Pero ciertamente hemos avanzado mucho y hay que tratar, ¿verdad? Hay que tratar, y se han levantado muchos ministerios, y eso yo creo que es uno de los legados más grandes de Mirna Yolanda, que se levantaron grupos, se levantaron instituciones, se levantaron gente, se enfogonaron gente. Pero seguimos de pie, eso es parte. Se politizó. Yo cada vez critico muchas veces cuando el liderato religioso se politiza, porque o tú estás acá o tú estás allá. O sea, pero eso es parte de los fariseos, los saduceos, tú sabes, eso es parte también. Seguro. Eso es parte. O sea, lo que te quiero decir es que siempre todo el mundo tiene el derecho de tener una inclinación, claro, de apoyar una facción o un liderazgo político, porque es la manera de canalizar las ideas en un sistema democrático. Esto no es una teocracia. Así que es un llamado. Sí, una de las cosas que yo he notado, que ahora que estamos hablando de todo lo que, viendo hoy lo que está pasando con todo ese diálogo, y cómo fue que comenzamos nosotros a conocernos y a caminar este trecho, es que el discurso en general lo quiere tildar de que es algo en pro de la mujer, y usan mucho la figura de la mujer, ¿verdad? Porque es
por la mujer, pero realmente cuando tú te fijas bien en cuál es el norte que se persigue, además de que quieren quedarse con la niñez, es el borrado, es borrar al hombre y borrar a la mujer, porque hacia todo eso es que se dirige todo este asunto del orden mundial, a la deshumanización y eliminar todo eso de la diferencia entre los sexos. Porque es que eso es diseño, somos diferentes, somos iguales ante Dios, pero somos distintos por diseño. Por eso, como una de las cosas que hace esa y Myrna siempre mantuvo el como centro la familia. Claro. La familia. Como una de las cosas que busca hacer esa agenda es borrar nuestra historia, Ajá. pues yo quería traer a Myrna López Peña porque ella se puso de frente y yo quiero que eso, ¿verdad?, que quede constancia. Ivette, ya sé que te tenemos que dejar ir. Me gustaría que pudieras hacer dos cosas. Que nos hablaras de los libros los dos libros que entiendo que Myrna escribió, y que nos des tus últimas palabras de ese llamado, esa exhortación que tú ves que es importante en este tiempo para la ciudadanía en general en Puerto Rico, o si quieres hacerlo a algún sector en particular, como tú prefieras. Pues Myrna Yolanda, ¿verdad? Trabajó este libro que se llama Dios y yo somos mayoría, y hacía un reto, déjame ver si sale bien por aquí, hacía un reto a que retomáramos el pensamiento intelectual cristiano. Eso quiere decir las bases fundamentales de ese movimiento mundial que transformó el mundo, que es la fe cristiana, que hay un libro que ha sobrepasado los miles de años con pruebas científicas, históricas, arqueológicas, donde es la base de la mayoría de las constituciones en los países democráticos y aún los no democráticos, porque tiene un fundamento en el decálogo ¿cómo se llama?, de Moisés. La fe judeocristiana ha transformado naciones y ha mejorado la vida en sociedad en todos los continentes del mundo. Así que nosotros hacemos ese llamado porque ese fue el llamado que Dios le dio, de que levantara un grupo de hombres y mujeres preparados en las leyes, principalmente en ese momento, que pudieran educar, ¿no? Basado en un fundamento tan potente como es la fe. La fe mueve montañas, y en la fe, y sobre todo dice el libro más vendido del mundo, que el amor pasará en esto, pasará en lo otro, pero el amor no pasará. Y ese es el estribillo más grande, ¿verdad?, que podemos dejarle a la próxima generación, nuestra constitución basada en el Dios Todopoderoso, la Constitución de Estados Unidos. Y hace falta siempre uno, ¿verdad?, que se levante, exponga. Y muchas personas tienen diferentes llamados. El de Myrna fue levantar ese grupo de abogados que pudiera ser semilla para, primero, darle seguridad a muchos otros de que hay derechos, hay fe. Yo no tengo que renunciar a mi fe para ser exitoso, para tener una profesión, para hacer un cambio, ya que nuestra historia prueba lo contrario, ¿no? Prueba que nosotros somos los primeros llamados en ser luz en medio de las tinieblas. Después se hizo, esto fue en el 2011, donde ella habla de su testimonio y habla del testimonio de cómo surge la Alianza de Juristas Cristianos, que en el 2006 comienza y en el 2007 se inscribe, y luego es que le da paso a la Coalición Ciudadana en Defensa de la Familia. En el 2011 habla específicamente de la desinformación, que es otro libro que lo pueden buscar, licenciada Myrna López Peña y la doctora Cintia Berríos, donde habla de la desinformación en el sistema de educación para imponer la perspectiva de género, ¿verdad?, entre comillas, y habla de las experiencias de cómo, ¿verdad?, medios de comunicación, psicólogos y otros profesionales tratan de opacar con medias verdades, información que nos hacen creer que tienen visos de academicidad, que son verdad, la academia está dictando unas cosas y no tiene ninguna base, y cómo la mujer es utilizada para crear, ¿verdad?, esa perspectiva de género, pero lo que hace es invisibilizar a la mujer. Así que esos son dos libros que estamos trabajando en actualizarlo, porque esto ha seguido, ¿verdad?,
hemos visto desde el 2007, 2011, 2016, estamos trabajando en otros proyectos como el que presentamos hoy, que es como los hallazgos científicos y la neurociencia y cómo afecta el consentimiento de los menores víctimas de agresiones sexuales. Así que seguimos trabajando con investigaciones serias para poder apoyar todas estas personas y ministerios y gente que quiere defender la niñez y la familia. Licenciada Ivette Montes, muchas gracias. Ha sido una bendición tenerte. Con esto nosotros vamos a tener que pausar, pero quiero decirte, Ivette, que en el mes de octubre la Fundación Puerto Rico es Nuestro se propone celebrar la primera cumbre de derechos y libertades en Puerto Rico, y vamos a estarte contactando porque todavía tienes mucho que dar por este país. Bendiciones. Gracias por la invitación. Un abrazo fuerte a Jacqueline Herrera y a ti, porque para estar de frente en este mundo, en la política, hay que tener un llamado. No es de otra. Bueno, con esto, mi gente hermosa, pausamos y regresamos con más de Puerto Rico se puede. Muy buenas noches, y esta que les habla es la licenciada Danora Enríquez en esta segunda parte, que yo creo que es como una tercera, porque es lo que nos queda del programa. Esta noche hemos estado hablando de la licenciada Mirna López Peña, su trayectoria, el antes y el después para la defensa de la familia, la defensa de la niñez, la afirmación de los derechos de los padres a criar a sus hijos conforme a sus convicciones. Y una frase que ella usaba mucho era que nadie tenía el derecho de meter en su cama a nuestros niños. A mis niños no los metas en tu cama. Hoy estamos compartiendo y hablando con Jacqueline Rodríguez, que fue una comunicadora y periodista que en la época de los 2007-2008 y hacia adelante estuvo trabajando mano a mano con todos esos líderes, tanto conciliares como personas de la práctica legal, que nos unimos a Mirna en este esfuerzo. Y en el primer segmento de este programa tuvimos la oportunidad de hablar con la licenciada Ivette Montes, que nos explicó un poco más los datos históricos, ¿verdad?, de esa trayectoria, y nos dejó, una vez compartió los títulos de los dos libros que Mirna López escribió antes de, irse a morar con el Señor. Uno era Dios y yo somos mayoría, y el otro es la desinformación. Le voy a resumir el nombre, la desinformación, ¿verdad?, como herramienta en el sistema escolar. Y ante eso, Jacqueline Rodríguez tiene un comentario. Adelantadísima que estaba la época, porque en aquella época, cuando era 2011 cuando lo escribió. ¿Qué es eso de desinformación? Y hoy día esa es la ley, eso es ley. Fake news, no estás dando estás desinformando. Que no es otra cosa que mentir, porque usan eso de si tú no das la verdad completa, pues entonces, si estás ocultando algo, pues no estás siendo franco. Así que estás mintiendo de alguna forma o de otra. Jacqueline, estamos ahora 15, 16 años después de esa primera ola, por decirlo así, de esa primera ola de defensa de la familia. ¿Cómo ves lo que está pasando en este panorama? ¿Es igual, es distinto? ¿Qué falta y qué podemos hacer? ¿Cuál es tu impresión ante todo esto? Bueno, desde aquella época para acá, la verdad es que hoy día estamos viendo, sí, consecuencias que nos advirtieron que iba a suceder, y todavía estamos todavía con la punta del zapato aguantando la puerta, porque estamos ahí en el umbral de la puerta con el manubrio en la mano, empujando para evitar que se avalanche todo eso sobre nosotros sin marcha atrás, porque ya podemos ver en España cómo está el país, ya podemos ver en Argentina cómo se ha adelantado toda esta agenda, ya podemos ver en toda Latinoamérica, hasta aún en los Estados Unidos, en los diferentes estados. Podemos ver cómo se ha ido adelantando, y en Puerto Rico, de hecho, que la licenciada mencionó, la marihuana. En Puerto Rico nada más, con ese asunto socolor de que es algo medicinal, pues ahora no solamente en cada esquina, es en cada media cuadra. Yo los llamo puntos legales, porque la verdad que es una cosa muy desalentadora y, ¿verdad? Sí, hay personas que sí se puedan beneficiar, pero eso es como que la verdadera minoría, esa no es la norma. Ahora esa es la norma, y eso es lo que se quiere hacer con
bajar la minoría de edad, para dejar que las escuelas decidan, la escuela pública y el gobierno decida qué es lo que le va a enseñar a tu niño desde kinder. Y entonces todo se está tratando de normalizar con la excusa y el pretexto, a tal nivel que ahora hay un asunto con estas niñas adolescentes que se ha comprobado que tuvieron cuántos abortos hubo en estos días, que se ha podido demostrar que sí son menores de edad y no hay ni un caso, no se dijo nada, estamos todos, y nadie dice nada, todo el mundo mira calladito, me veo más, no, déjame no decir nada, porque es que si no me meto en esos líos. Mire, hay que asumir postura. Eso es. Hay que hacerlo sin miedo, hay que ser valiente. ¿Por qué? Bueno, como dice el título de la licenciada, Dios y yo somos mayoría. Y es que quien da la envergadura, la autoridad, es Dios, es la palabra. Y ciertamente esto no es cuestión de pararse en un podio y decir, yo soy el más santo. No, esto es asunto de qué es lo que es correcto. Y si nosotros no asumimos postura y decimos las cosas sin temor a ser cancelados o a ser acusados o señalados, la bienaventuranza lo decía, bienaventurados aquellos que son, ¿verdad?, vejados y maltratados de sin boca, razón, ¿verdad? A cuenta mía. Así que no hay por qué tener temor al pan y al vino y los hermanos y las personas usted tiene que pararse del lado correcto de la historia. El único lado correcto de la historia no es otro, sino el que está ya escrito, detallado, catalogado, de tapa a tapa, hasta los mapas, es la palabra de Dios. Esto no tiene que ver con denominaciones. Usted tiene que estar claro. Si usted está bien con Dios, el resto cae por su propio peso. Así que esto es algo que siempre admiré de Mirna, porque Mirna siempre venía, ella con la sonrisita bien elegante, ella argumentaba, ¡pum!, y tiraba. Y después decía, sí, porque el Señor, porque la palabra dice tal cosa. Así que no solamente venía con la autoridad, ¿verdad?, de los códigos de derecho. Sí, de conocimiento. ¿Verdad? Y de su conocimiento como abogado, sino que también esgrimía con el argumento que no hay quien lo derrote, que es el que está en la palabra de Dios. Ya que mirando aquel momento, lo activa que estabas en los medios de comunicación, y ahora quizás esta pregunta puede ser un poco incómoda. Este tiempo, lo que estamos viendo en los medios de comunicación, cómo se está manejando la información, ¿cómo compara y qué falta si algo? Falta todo, aquí hace falta franqueza, wow. Hay que ser franco. Y el problema es que no podemos permitir que, aunque la percepción sea que el otro lado de la moneda, ¿verdad?, sea lo que predomina. No, aquí hay un sector, no solamente aquí, sino en todas las otras jurisdicciones. La mayoría es la que es conservadora, eso es así. Que diferimos un poco quizás en algunos atenuantes, en algunos agravantes, no hay problema. Pero aquí hay unos derechos que hay que defender. Aquí hay unos asuntos que no se pueden postergar. Y las comunicaciones, por eso le dicen el cuarto poder. Le dicen el cuarto poder porque está al servicio primordialmente no del ciudadano y del individuo. No, lamentablemente está al servicio del gobierno. Así que es imprescindible que nosotros, pues ya que tenemos estas plataformas, hay que usarlas sabiamente y bien estructurado y argumentar con la verdad, porque esto no es cuestión de ganar elección, no, esto es cuestión de cuál es la verdad. Y es una pena que no hay plataforma, entonces todo se dice a mitad. Entonces te dan la noticia, te dicen una cosa en el titular y el contenido es completamente diferente. Hasta las estadísticas que te dan, cuando te dan las estadísticas criminales, las estadísticas de esto, todo está manipulado y hace falta que se levanten todos aquellos que tienen, ¿verdad?, son articulados, que se levanten y hagan algo. Los medios conservadores y los medios cristianos deben ser punta de lanza y deben ser la medida, el mérito. Cristo es el mérito de todo, ¿no? Pues entonces nosotros debemos establecer cuál es el mérito, y no por nuestros propios méritos, sino por la palabra. ¿Qué dice la palabra? Y hacerlo de una manera razonable
irracional. Irresponsable también. Responsable, respetuosamente, ¿cómo no? Nosotros estamos en un tiempo, yo recuerdo a Mirna, toda la lucha que nosotros hemos dado, y estamos ahora en el 2023, Jacqueline, y me gustaría conocer tu opinión, porque yo he visto que nosotros como ciudadanos nos hemos movido, ¿verdad?, a hacer marchas, a hacer protestas delante de las escuelas, a escribirle a los legisladores, pero me parece, esta es mi opinión, quiero saber la tuya, que lo único que nosotros lo único que hemos errado hasta ahora es que no hemos incluido dentro del blanco a nosotros dar es el Ejecutivo. Cuando estamos hablando de elecciones, esa ha sido una pieza que se ha utilizado simplemente para sentarnos a dialogar con los candidatos, a escuchar promesas, y me parece que habiendo pasado todo este tiempo de pandemia y viendo la manera de administrar, nosotros como conservadores que creemos en las libertades, que creemos en unos derechos naturales, lo que a mi juicio nos queda, además de seguir promoviendo legisladores o alcaldes que sean conservadores, es aspirar allí a esa posición. ¿Qué tú opinas? Seguro. Ha habido también mucha falta de exigir cuentas, ¿verdad? Muy Exigir bien. cuentas. Además de que se ha visto que personas decentes, ciudadanos de a pie, personas decentes que realmente tienen interés en que el país progrese, que el país realmente vuelva a ese cauce, vuelva el agua a su cauce para que el país pueda ir en una buena dirección, a una sana administración, pues son personas que son tildadas de cuánto nombre, entonces se mancilla su reputación, se les amenaza, se les manipula. Si no se pone la cosa, es muy caro, es muy difícil alcanzar. No se abren las puertas, porque si no eres pana de si no vienes con padrino, no te bautizas. Y entonces tampoco se escucha, no se escucha la protesta razonable de cómo podemos hacer que esto sí se logre, que se lleve a cabo. Entonces tú ves personas que fueron electos. Por ejemplo, el ejecutivo ha sido un emperador, un dictador, él ha estado haciendo decretos. Los legisladores no han podido legislar. Entonces legislan a conveniencia, engavetan como quieren. El pueblo no hay una fuerza de exigir. Usted tiene que abarrotar los teléfonos del Capitolio, usted tiene que abarrotarle los teléfonos a los periódicos, usted tiene que abarrotarle los teléfonos a las emisoras radiales, usted tiene que no auspiciar ese tipo de medios. Usted tiene que buscar la manera de que darle por donde le duele. Y cuando los medios empiezan a sentir eso, ellos cambian. Están recibiendo un billetal porque el gobierno sigue desembolsando. Pero a ellos también les interesa mucho el rating. Y toda esa gente vive de los ratings. Por eso es que pagan miles y miles y miles de dólares mensuales para buscar, bueno, ¿quién me está escuchando? Mira, me están escuchando estas edades en tal barrio a tal hora. Y así es como ellos programan. Así que usted tiene que darle por donde le duele, por el bolsillo. Como usted hace con su niño. Cuando el niño no está siendo obediente, pues ¿por dónde lo cojo? Déjame ver. Pues le quito tal privilegio. Le quito tal cosita. Pues así nosotros podemos ir haciendo. Y nosotros somos mayoría. Usted tiene que entender que nosotros somos mayoría. Que aquí la minoría con el dinerito es la que está moviendo aquí la olla. Y hay que quitarle esa cuchara para empezar a mover la olla. Definitivamente. Es que eso es lo que hay que hacer. Y hay que ser consistente y no tenerle miedo a nadie. Porque es que, mira Goliat, ¿con cuánto lo derrotó David? Bueno, esa es la cosa, que se mete con Goliat, y mire, la realidad es que Goliat hablaba y nada hacía. 40 días por la mañana, por la tarde y por la noche, amenazando, pero no avanzaba y tenía hasta escudero. Esa es la historia. Entonces, es bueno entender que nosotros tenemos la capacidad de pensar, pero David era pequeño,
pero era juicioso, tenía 2 dedos de frente, era un pensamiento razonable. Él dice, mira, este gigante está 40 días aquí y no se atreve a meterle mano a nadie acá. Fíjate, esto es cuestión de correr. Y no sabe con quién se ha metido. ¿Ve? El Hijo del Dios, pero Señor. es con el Señor, por exactamente. favor. Entonces, así que no tenga miedo. yo creo que tenemos que concientizarnos y qué clase de sorpresas se llevarían las personas que se hacen disponibles, ¿verdad?, para servir cuando de verdad el pueblo se levante calladamente, no tiene que hacer ruido, porque ¿Seguro? Lo que hacen ruido es porque lo que quieren amenazar, y vota de una manera informada. Hay que votar. Wow. Ese derecho del voto es lo más sabroso. Que usted pueda ir allí. Usted va y bien, vaya concienzudamente, estudie bien. ¿Qué legislaciones pasaron estos legisladores? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó en estos años? ¿Cómo fue que pues mire, vote no por esa persona, vote vamos, usted tiene que, en este año, 2024, es decisivo, es clave, es neurálgico en nuestra historia. Y nosotros, si vamos a las urnas y abarrotamos esos colegios, hay que votar y votar con esto, con lo que Dios nos dio, con el raciocinio. Hasta en la palabra el Señor dice que mira, es nuestro culto que es racional. Yes. Así que tenemos que ejercer ese criterio propio que Dios nos dio. Examine, vea la trayectoria y no vote a lo loco como votábamos antes. Vote concienzudamente. Y mire, como yo les digo, si usted está usted pertenece a algún partido y colectividad, participe de todos los procedimientos para escoger bien las personas que finalmente van a estar disponibles para representarlos. Eso es importante. Empiece a depurar desde ahora. No esperemos a ir allá a dar un voto de castigo. Exacto, no, porque, lo vamos a castigar, pero ¿a quién vamos a poner? ¿A alguien que no conocemos? No, vamos a hacerlo de una manera responsable. Jacqueline, tú haces falta en las comunicaciones. Mi pregunta es, ¿tendremos a Jacqueline Rodríguez de vuelta? A mí me encantaría. Yo uso mucho mi social media. Y ahí despabilate, amor, y ahí pongo eso es lo que yo hago. Pero sí, me hace mucha falta, cómo no, volver a los medios. Mire, escuche, porque esta mujer es una cosa excelente. Hace falta, muy entendida, muy versada, muy nivelada. Quiero saludar a Carmen Agosto, que está por ahí, Evelyn Piñero. Tengo por ahí, mire, la licenciada Iván Montes. Ahorita había el licenciado David Ramos, también está con nosotros. Hay varias personas, lamentablemente. Está Edison también. Nos dijeron ahorita que había muchos puntos legales por ahí. Muchos. Un buen método, dice Edison, para que el pueblo muestre su unión y fuerza es cuando se hacen convocatorias, por ejemplo, las marchas. Lamentablemente el pueblo no ejerce ese privilegio en unirse en masa para demostrar nuestra libertad de expresión y llevarle un mensaje claro a los políticos de turno. Fíjate, Edison, no sé qué pensará Jacqueline. Mi experiencia ha sido que el pueblo tiende a responder a las marchas. Lo que pasa es que nuestros políticos no responden a ese tipo de manifestación como una expresión. A los que vamos nos hace bien vernos en la lucha con los otros. Así que sí tiene un efecto de consolidación, claro, y de vamos a seguir hacia adelante. Pero ese otro efecto que uno lo ve en los Estados Unidos, por ejemplo, con relación a los legisladores, los senadores, etcétera, no lo vemos en Puerto Rico. Correcto. Lo que pasa es que también la idiosincrasia tiene mucho que ver y nuestra forma de hacer política es un poquito más... un poco diferente, ¿no? Es un poco distinta, pero creo que a raíz, ¿verdad?, de todo lo que ha ido pasando y todo el clima político en el que estamos, está la gente pendiente. Hay que despertar. No tenga miedo en despertar. No tenga miedo en expresar su opinión. Si no es el tiempo de estar callado. No, hombre, no. Esto es así, y usted no puede coger todo lo que la gente dice personal. Mire, eso es un consejo muy bueno para todo en la vida. Usted no puede tomar todas las cosas tan personales. No, hombre, no. Antes la gente no se ofendía tanto. Sí, ahora cierto. Todo el mundo es una generación de cristal. Y yo, ay, Dios mío, pero usted tiene que ofender, porque si no está aquí, está allá. Bueno, pues está bien, pues hay diferencia de criterio, pues hay que buscar un campo medio. Vamos a ver cómo podemos. Es una generalización, yo sé que lo usan para decir que hay una generación de cristal, pero yo creo que en todas las generaciones hay personas siempre lo ha habido, ¿cómo no? Que son hipersensibles. Y me parece que hasta un punto es injusto, ¿verdad?, cuando nosotros usamos el término absoluto, porque también hay
se está levantando una generación también de personas jóvenes que muy están educadas, siendo definidos y muy frontales en lo que son sus posturas y muy versadas. Así que eso lo felicitamos a los demás que realmente pueden mostrar una imperceptibilidad. Los animamos Seguro. a que puedan echar hacia adelante y mirar las cosas desde otra perspectiva. Seguro, yo creo que los medios tienen mucho que ver, porque la gente piensa a lo mejor que el mundo virtual, usted no puede intercambiar la realidad por una realidad creada. Esto no es el teléfono, la realidad virtual no es realidad, es un espacio que está cuando uno está. El espacio está ahí. Cuando uno está ahí, ese espacio es. Cuando uno no está en el espacio virtual, ese espacio no es. Así que recuerde que nosotros vivimos acá en tiempo y espacio y nos movemos, ¿verdad? En este tiempo, en este espacio. Y hay que hacerlo sin pena, sin prisa, sin pausa. Eso y es. asumiendo postura. No se olvide, despabilese. Despabilese, no coja miedo, no tenga miedo. Métale el diente a la vida. La vida hay que comérsela. Y la palabra de Dios nos da a nosotros tantas herramientas para poder ejercitar nuestro criterio propio y disfrutarla. Dios es un Dios mire la variedad de gente que ha hecho Dios nada más, la variedad de criterios, la variedad de gustos, de colores, de razas. Vamos, hay que disfrutárselo. Y también, las diferencias en criterio también hay que bregarlas y hay que manejarlas. Y donde radica el éxito de esto es, no lo coja tan personal. Piense, ¿qué es lo que está diciendo esta persona? Y usted enfóquese en el argumento. Lo que el otro quiere comunicar. Sí, acuérdese de eso. Jacqueline, gracias por haber tomado de tu tiempo. Gracias por estar con nosotros, lo aprecio de verdad. Muchísimo, encarecidamente, de verdad. ¿Verdad que la hemos pasado súper, hemos aprendido y la hemos expuesto otra vez al ambiente que ella maneja, al dedillo. Para mí es una bendición, de verdad. Esta no será la última vez, hemos de tenerte en alguna otra ocasión. Seguro. Así que comparta este programa, adquiera los libros, entérese de lo que ha pasado en Puerto Rico con relación a todos estos movimientos. Va a haber nombres de personas que todavía están por ahí. Usted va a poder sentarse y decirle, mire, yo me enteré que usted hizo esto y aquello. En el buen sentido, también hay algunos otros que deberían restaurarse y reconciliarse. Seguro, pues démosle que la sí. oportunidad. Así que, mi gente hermosa, que Dios les bendiga y el próximo martes la esperamos aquí a las 7 de la noche en Puerto Rico Se Puede. Esto es Puerto Rico Se Puede. Puerto Rico Se Puede. Con la licenciada Adanora Enríquez.